Buenos días a todos. Es un verdadero privilegio poder estar con vosotros, conocer a tantos hermanos en la fe, que la verdad, por tema quizá de distancia o a veces incluso denominacional, no nos conocemos, pero haber escuchado testimonios de gente que lleva tantos años en el Señor, de cosas tan hermosas que el Señor ha hecho en vuestras vidas, ver también pastores y siervos del Señor con tanta experiencia, iglesias que me hablan de 45 o 50 años. Yo me siento de verdad un bebé entre muchos de vosotros, pero me da mucho aliento de decir, yo también quiero llegar a poder servir al Señor tanto tiempo. Quiero seguir firme en la fe y sirviendo al Señor mientras me queda aliento, así que sois inspiración muchos de vosotros para los que venimos detrás, tomando un poquito el relevo de las cosas del Señor en nuestro país. Quiero también dejaros un saludo a nuestra iglesia. Estamos en la ciudad de Hospitalet de Llobregat, estamos en Barcelona y bueno, estáis todos cordialmente invitados. Alguna persona me ha dicho que ya ha visto algún vídeo, que por ahí ya escucha mi voz de antes, pero bueno, siempre invito a que vengan a la iglesia, es una cosa totalmente diferente, un lugar precioso, es nuestro pedacito de cielo allá, así que cuando quieran ir a visitarnos, y sobre todo los pastores, no a predicar, a descansar, a escuchar, a pasar desapercibidos, que es lo que más cuesta a veces. ¿Vienes a visitar Barcelona? Predica. Predica. Y uno quiere ir no, yo iba de vacaciones. Voy a tener que buscar una sinagoga o algo para escuchar y que nadie me invite a predicar. Pero bueno, así que cuando quieran ir todos, están cordialmente invitados. Tanto para mí como para Eclesia es un privilegio poder compartir estos días con ustedes y sé que también seremos muy alentados a volver con ganas de hacer mucho más por el Señor. Así que vamos a ir entonces a la palabra. Ya lo primero que les pregunté a algunos pastores ahí fuera era ¿cuánto tiempo tengo? Tengo un problema con el tiempo, pero mi mujer me ha enseñado a respetar casa ajena. No estoy en casa, así que me voy a limitar al horario. Aunque me han dicho que ser un campamento tengo un poco de libertad, eso es muy arriesgado decírmelo a mí, pero no pasa nada. Así que yo voy a intentar hacerlo de una manera que sea fácil y llevadero para todos. Solo decirles algo de entrada. El tema que se me ha asignado y que vamos a estar trabajando es las 7 cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis. Ya he visto que por ahí los pequeños están haciendo cartelitos, frases, está muy bonito. No quiero traer un mensaje que sea sensacionalista ni las noticias de las últimas guerras que se están dando y cómo Apocalipsis refleja eso. No, es más, yo cada vez que leo estas cartas, no sé si es por el ministerio o por cómo las entiendo, yo veo unas cartas muy pastorales, unas llamadas de atención a la iglesia, un ánimo para fortalecer al pueblo, también unas cosas que hay que tener en cuenta y nunca olvidar como siervos del Señor. Y yo pretendo eso, que esas 7 cartas traigan un corazón muy pastoral y que podamos ser incluso confrontados por el Señor. Seremos alentados, pero también confrontados, que a veces nos hace falta. A veces al vivir en Occidente, en lugares donde hay, sí, libertad religiosa, por mucho que nuestras leyes y cosas se vayan corrompiendo, esa comodidad de muchos creyentes a mí me asusta. Me asusta el cristianismo que es fácil de vivir, el cristianismo que pasa tan desapercibido en nuestra sociedad, el cristianismo que hace tan difuso diferenciar, es cristiano, no lo es, y cuando llegamos a ese punto yo creo que necesitamos ese empujón del Señor de decir, no, sois luz, sois sal, ahí hay algo que tiene que notarse. Entonces espero que estas 7 cartas sirvan para ese propósito. Vamos entonces hoy a la primera y vamos a empezar con Apocalipsis capítulo 2 y los versículos 1 al 7. Igual se lo voy a poner un poco difícil a las hermanas traductoras. Soy de hablar muy rápido. Entonces sé que cuando hay traductores por medio habría que ir más pausado quizá, pero que Dios se compadezca de ellas. Yo sé que cuando me arranque no voy a acordarme de nada, así que Dios las ayude y les dé gracia. Apocalipsis capítulo 2 versículos 1 al 7 dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto:
Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vamos a orar un instante. Padre, estamos delante de tu palabra, infalible, perfecta, suficiente, autoritativa, poderosa. Pero nosotros no somos así, somos falibles, débiles, en ocasiones orgullosos para recibirla en nuestro corazón. Y por eso te pido, Señor, que me permitas exponer con autoridad tu palabra, pero también dispongas nuestros corazones para ser humildes, para recibirla. Que podamos ser, Señor, buenos oidores, Señor, de tu palabra, y que seamos convencidos de las verdades aquí expuestas por tu Espíritu Santo, pero sobre todo movidos por tu Santo Espíritu para que luego las vivamos y las pongamos por obra. Que tu palabra afecte a nuestra vida, que tu palabra nos conmueva y que tu palabra nos siga santificando a la imagen de Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces vamos a entrar en este pasaje de hoy, esta primera carta, y lo primero que vemos y lo vamos a ir viendo en estas cartas es el remitente y el destinatario de la carta. Lo primero que encontramos es a quien la dirige el Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esa palabra que muchas veces o casi siempre está vinculada a un mensajero, a alguien que lleva un recado, a alguien que lleva un comunicado, nos da a entender que aquel que va a recibir la carta es la persona que normalmente comunica algo a la iglesia. Y creo que la mayoría de comentaristas aciertan cuando consideran que esto se refiere a los ancianos o al anciano principal de la congregación, aquel que seguramente iba a recibir esa carta y luego comunicar a la iglesia las verdades que contenía esa carta. Así lo mismo pasa con algunas epístolas, con algunas cartas paulinas, donde son leídas luego públicamente a las iglesias, siempre por un responsable, por un anciano, por un dirigente que se encuentra en ese lugar. Así que esta carta viene dirigida al ángel de la iglesia, viene dirigida al responsable de la iglesia, viene dirigida al anciano de la iglesia para que luego la comunique a los hermanos que se encuentran ahí, y concretamente a los hermanos que se encuentran en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esta era una ciudad muy importante en la provincia romana en Asia Menor. Era un centro de comercio, un centro puntero también en cuanto a la religión y también un centro puntero en cuanto a lo político. Así que tenemos una Barcelona de la época, un Madrid de la época, una ciudad donde tenemos trabajo, religión y política. Tenemos tres cosas fuertes, tres cosas que hacen y han hecho a lo largo de la historia una ciudad reconocida, una ciudad grande, una ciudad económicamente poderosa y potente. Pero además de esto era reconocida la adoración a una figura en particular, la adoración a Diana, a Artemisa. Era la diosa que consideraban de la fertilidad, la diosa que consideraban de la abundancia. Incluso el templo dedicado a ella era una de las maravillas consideradas en aquel momento. Cuando nosotros miramos la historia de Éfeso y miramos su vínculo hacia Diana, vemos que había mucho comercio alrededor de esa adoración. Personas que se dedicaban a hacer ídolos, figuritas y venderlas. En Hechos capítulo 19 y el versículo 24 leemos: porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, o en
en el versículo 31 del mismo capítulo leemos también algunos de los asiarcas que eran amigos de Pablo, enviaron a él y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Nosotros vemos como siempre Pablo también tuvo un trabajo misionero bastante dedicado en esa zona, y una de las cosas que más enfrentó es esa idolatría que había a su alrededor. Nosotros como Pablo y como otros siervos del Señor vamos a estar en lugares donde hay muchísima idolatría, y ahora mismo España es un país muy idólatra. El problema es que nosotros relacionamos idolatría con Diana o Artemisa o con Baal o con otros falsos dioses, y quizá en España no vemos eso, y en un pasado podríamos vincular a España con mucha idolatría en cuanto a María o a otras figuras católicos romanas, pero yo creo que también han perdido relativamente muchísima fuerza. Pero así como muchos países de Occidente, España es un país idólatra, pero la idolatría igual ahora ha cambiado, ya no tiene quizá las mismas figuras, pero seguimos en un país idólatra, en un país que adora el sexo, en un país que adora el dinero, en un país que adora la fama, en un país que adora el cuerpo. Hoy hablamos incluso de culto al cuerpo. Hay personas que lo llaman de esa manera, que ya no es hacer deporte, es simplemente vivir para el cuerpo. Entonces la idolatría sigue presente. Nosotros, así como Pablo tuvo que centrarse en combatir a un pueblo idólatra, nosotros también. Nosotros a veces creemos que al caminar entre muchísimos ateos en nuestras ciudades, yo por ejemplo nos encontramos en Barcelona. Barcelona es el centro del odio a la religión, incluso la cuna de todo lo que empieza como progresismo y así, por ahí abajo nosotros tenemos siempre mucha fuerza en esos sentidos. Y pensamos que entonces ellos no adoran nada, que ellos no son idólatras, que ellos tenemos que enfocar el evangelismo por otro lado. Sí que son idólatras. Todo ser humano adora algo, o sea, todos tenemos ídolos en nuestros corazones, y Barcelona es una ciudad muy idólatra, y seguramente Toledo y seguramente Alcorcón y seguramente vuestras zonas también lo sean, y más en el medio en el que hoy vivimos culturalmente. Así que seguimos trabajando en medio de un pueblo idólatra, seguimos predicando contra pueblos idólatras y seguimos llevando el mensaje de que solo hay un único Dios verdadero, un único Dios que sacia, que todo lo demás son cisternas rotas y que solo hay una fuente de agua que sacia. Nosotros entonces vemos que había un trabajo muy dedicado en esa ciudad, un trabajo que producía mucho dinero, un trabajo que llevaba a las personas a vivir alrededor de Diana, porque era algo que producía tanto con turismo como a nivel de venta de ídolos, mucha fuerza a la ciudad. Y ahí el Señor no había dejado de enviar a sus siervos, ahí el Señor no había dejado de trabajar, porque ahí el Señor tenía pueblo, así como sigue mandando misioneros a nuestra España querida, porque aquí el Señor también tiene pueblo. Y ahora vemos en cómo sigue el versículo 1, ¿quién escribe esta carta? Vemos que es al dirigente de la iglesia que se encuentra en Éfeso, a esa zona en particular de Asia Menor, pero ¿quién la escribe? Y para mí eso es importante, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Hermanos amados, nosotros vemos aquí al autor de esta carta, la fuente de estas palabras, y para nosotros eso es importante, porque dependiendo de quién diga una cosa le damos más o menos relevancia. Cuando alguien viene y me dice algo, un niño pequeño, igual no le doy tanta importancia. Cuando viene y me lo dice un dirigente, o mi madre me da un recado, o mi esposa me comenta algo, le doy un poco más o menos de importancia. La fuente de esta carta nos hace tomar estas palabras muy en serio, porque viene del Señor Jesús y es presentado de una manera muy peculiar, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro. En el capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 16, ya habíamos leído algo así: en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos, su rostro era como el sol cuando brilla. Y esas estrellas son sus iglesias. Y eso es algo maravilloso. Jesús tiene a su iglesia en sus manos. Jesús tiene a su iglesia en sus manos. La iglesia es del Señor y eso es algo que se nos olvida.
A veces, sobre todo cuando trabajamos en plantaciones. Nosotros empezamos una plantación. Caminando por Fe nació en el salón de casa, 3 personas. Y eso a veces te provoca un celo un tanto extraño, como que la iglesia es tuya. Como que yo he estado aquí desde el principio, empezó en casa, yo le he dado forma, yo le he dado identidad. Y acabas un poco confundido por el camino, como si eso fuera tuyo, como si fuera de tu pertenencia, como quien ha fundado una empresa. Pero hay una frase que jamás debemos olvidar, que la iglesia es del Señor, por encima de denominaciones, por encima de cualquier credo, por encima de cualquier confesión, por encima de cualquier líder religioso, por encima de cualquier pastor o anciano. La iglesia es del Señor. La iglesia tiene dueño. Tú puedes ser el padre de familia, el dueño de una empresa, el propietario de un coche o hasta el dueño de tu teléfono, pero de la iglesia del Señor no. Y eso nos tiene que traer, sobre todo a los que servimos en la iglesia, celo a la hora de servir a la iglesia. A veces veo personas que sirven a la iglesia de cualquier manera, que lo hacen a regañadientes, que lo hacen murmurando, que lo hacen quejándose de la gente, quejándose de las personas, que si la gente es difícil, pastor, que si la gente es traicionera, que si la gente es esto, que si la gente no tiene compromiso. Y digo, hermano, es la iglesia del Señor. Si no quieres hacerlo, vete a tu casa. Pero si vas a servir al Señor a regañadientes y quejándote del pueblo redimido por la sangre de Cristo, no lo hagas. Así no se sirve a la iglesia del Señor. Es un privilegio que Dios te haya puesto como mayordomo y administrador de aquellos que compró con su preciosa sangre. Y debes entender quién eres tú en esa historia. No, yo soy el gran pastor, yo soy el gran anciano, No, tú eres un mayordomo. Y me encanta esa palabra porque en el mundo es una palabra como que infravalora a la persona. No, ven mayordomo, ven, y tocamos la campanita como cuando hay que ir a comer. Pues esa es la campanita que el Señor nos toca a nosotros cada bendito día. Porque es lo que somos mayordomos de la iglesia del Señor, somos siervos, somos doulos, somos esclavos del Señor, no somos señores, no somos dueños, no somos propietarios. Y si el Señor dice para Alcorcón, sí Señor, Barcelona, sí Señor, ese pueblo difícil, sí Señor, ese pueblo tozudo, sí Señor, y ahora por el desierto con un pueblo de dura cerviz, sí Señor. Derecha o izquierda, da igual, tú eres el Señor. Yo sé quién soy en esta historia. El Señor es el Señor de la iglesia. Y eso también nos da mucha confianza, porque si la iglesia dependiera de nosotros, si la iglesia dependiera de estar en nuestras manos, hermano, es mejor dejarlo. Pero la iglesia está en las manos del Señor y eso da una sensación de protección, una sensación de seguridad, una sensación de que ahí nadie nos puede arrebatar. En Juan capítulo 10 versículos 28 y 29 leemos: y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que es algo maravilloso, estamos en las manos de quien nadie le quita nada. Ahí está mi salvación. Ahí está la obra, ahí está el pueblo, ahí está el avance de la iglesia. Si las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia del Señor, es porque está en las manos del Señor. Si mi salvación es segura, es porque está en las manos del Señor. Si podemos confiar en el avance del Evangelio en España y en cualquier otro país, es porque está en las manos del Señor. Como Mar decía ayer, Él tiene potestad. A Él se le ha dado potestad sobre todas las cosas. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahí estamos, en las manos de aquel que tiene toda potestad, en las manos de aquel que estaba en la creación de todas las cosas, y no solo en la creación, sino que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ahí estamos, está el universo, pero estaba también su iglesia. Está nuestra vida, está nuestra salvación. Gente débil que a veces, si dependiera de nosotros lo más mínimo, sabemos que nos quedábamos a mitad de camino. Pero si podremos decir: he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. ¿Por qué? ¿Porque he sido más fuerte, más dedicado, más intrépido? No, porque yo estaba en las manos del buen pastor. Y nadie quita su iglesia de ahí, nadie quita los suyos de ahí, y nadie quita los siervos de Él de ahí. Eso nos debe dar mucha confianza. Pero también recordar quién es el Señor de todas las cosas. Y luego también dice algo bonito: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y el que anda entre los 7 candelabros de oro. Dice esto: el que anda entre los 7 candelabros de oro.
Hermanos amados, Él no solo es el Señor de la iglesia, Él no solo es el Señor de los ancianos, Él no es solo el Señor del ángel de la iglesia, Él además está con su iglesia. Porque son términos diferentes, saber que somos de Él, pero además que Él está con nosotros. Y a veces el término presencia de Dios, yo creo que hay denominaciones que han robado cosas. ¿Saben? Como el arco iris, que ahora tenemos miedo de pintar un arco iris porque van a pensar que soy pro LGBT. Pero el arco iris es nuestro, no es de ellos. El arco iris es nuestro. El arco iris fue una señal preciosa que nos concedió Dios para mostrar su pacto, su misericordia, su gracia, su bondad, pero nos lo han quitado. Y hay ciertas denominaciones que nos han quitado palabras. Porque cuando hablamos de avivamiento, poder, unción, presencia de Dios, casi todos piensan pentecostal. Pero no es eso. Eso pertenece al pueblo de Dios, no a una denominación. Y es triste cuando un pueblo, incluso un pueblo centrado en la doctrina, ya no busca su presencia. Ya no quiere ser diariamente ungido en sus labios por el Señor para predicar su palabra. Ya no busca que la iglesia se llene de la unción del Espíritu Santo. Porque hermanos, eso no es de una denominación, eso pertenece al pueblo de Dios. Dios le está diciendo, yo estoy aquí en medio. Eso hace que adoremos a Dios de una manera más reverente. Eso hace que en el culto haya más respeto. Eso hace que le digamos a las personas, a la iglesia no se viene de cualquier manera. En la iglesia no se anda mascando chicle. En la iglesia no se anda uno levantando y saliendo, cuchicheando. No se anda hablando, no se anda... No, porque Él está andando en medio de nosotros. Aquel que le dijo a Moisés, descálzate, que la tierra que pisas es santa, Él está aquí. El que se tragó a un pueblo en el desierto porque no lo trató como santo, Él está aquí. El que fulminó a unos hombres que le ofrecieron fuego extraño y le dijo, como santo seré tratado, Él está aquí. Y es triste cuando vas a iglesias que adoran a Dios de cualquier manera. En una ocasión leí que idolatría no es solo adorar a un Dios falso, sino también adorar al Dios verdadero como no merece ser adorado, a nuestra forma. El Santo de Israel está en medio de su pueblo. En Levítico 26:12 el Señor dice, andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. En Deuteronomio capítulo 23 y el versículo 14 dice, porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo y Él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que sea parte de ti. ¿Cuánta falta nos hace recordar eso? Santidad es otra palabra que parece que ha quedado en el recuerdo. Claro que si hablas de santidad te vuelves legalista. Que si hablas de santidad, oye, cuidado, que la salvación no es por obras. No, pero mira, en la Biblia está que somos salvos por gracia. Pero en Hebreos también está seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No solo está un texto, está en los dos. Si te limitas a hablar de gracia, vas a crear un pueblo libertino. Si te limitas a hablar de santidad, vas a crear un pueblo farisaico. Cuando prediques todo el consejo de Dios, tendrás a un pueblo que alaba la gracia recibida, pero se consagra al Señor porque Él es santo. El problema de predicar solo una parte de la Escritura es que no vamos a formar cristianos completos delante del Señor. Necesitamos predicar todo el consejo de Dios y ambas cosas son tan importantes. Cuando predicas solo la soberanía de Dios, haces un pueblo que ya ni ora, ya ni ayuna, ya no hace nada, son salvos, todo es soberanía, me tumbo en una hamaca y a dormir. Si solo hablas de responsabilidad del hombre, haces un pueblo agobiado, lleno de afán y ansioso. Pero las dos cosas están ahí. Cuando predicas soberanía de Dios y responsabilidad del hombre, haces a un pueblo que ora, que ayuna, que batalla con su carne, que lucha contra las tentaciones, pero descansa en que Dios pone el querer y el hacer. Necesitamos predicar todo el consejo de Dios. Necesitamos decirle a la gente, hermanos, Dios está entre nosotros, amén, Dios está aquí, amén. Pero mira lo que dice, por tanto tu campamento debe ser santo. Y no debe haber nada indecente aquí dentro.
No es solo una parte, no es solo Dios está aquí, es Dios está aquí y por lo tanto, aquí debe haber santidad. Porque la advertencia es clara, no sea que se aparte de ti, no sea que se aparte de ti. Entonces nosotros debemos entender a quién está hablando el Señor. En Apocalipsis 1:20 decía lo siguiente: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los 7 ángeles de esas 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Así que, amados hermanos, empecemos por ahí. El Señor de la iglesia, el dueño de la iglesia, escribe a los ancianos de la iglesia, diciéndole a los ancianos de la iglesia que Él es y no ellos el Señor de la iglesia, recordándonos que Él sostiene a la iglesia y recordándonos que Él está en medio de su iglesia. Y ahora les deja su primer recado. En primer lugar, Él alaba la fidelidad y el servicio que esa iglesia le presta. En el versículo 2 empezamos a leer: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Hermano, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Ahora déjame hacerte una pregunta. Si Dios te mira hoy a ti, ¿qué obras ve? ¿Qué fatiga y qué perseverancia por su causa? Porque ¿sabes lo que me duele? Ayer Mark hablaba de la canción de Springsteen, ¿no? La gloria pasada. Hay muchos que cuentan testimonios de aquel evangelio de entonces, de aquellos misioneros de entonces, de aquellas obras de entonces, de aquellos cristianos de entonces, simples, que metían a todos en casa, que misioneros venían, que habían conversiones extraordinarias. Pero veo que muchos hablan de una iglesia del pasado, de iglesias que tienen 45, 50 años, que veo que los dirigentes y los miembros tienen 70. Y yo pienso, si ahora son 50 y el 30%, el 40% tienen 70, en 5 años, si sigue la cosa así, serán 20. Serán 20. No estaremos viendo nuevas conversiones gloriosas. No estaremos viendo nuevas obras y prodigios que anunciar del Señor. Seguiremos viendo a 50 años atrás y ver lo que el Señor hizo. Y pasará lo que encuentras en Barcelona: templos preciosos de 70 años con 20 personas dentro. Y de esas 20, 15 ancianos. 5 jóvenes que durante el culto salen a despistarse porque lo único que piensan es divertirse. Y con 18, 20 años seguirán su camino, ya no pisarán una iglesia. No podemos ver la gloria del evangelio en nuestras regiones, la gloria del evangelio en medio de nuestro pueblo, como las glorias pasadas que cantaba Springsteen. No podemos. Pero ahora yo pregunto a la iglesia: ¿dónde están tus obras? ¿Dónde está tu fatiga? ¿Y dónde está tu perseverancia? Las obras puede ser que no salven, pero son alabadas por el Señor de la iglesia. Aquí hay un pueblo que me sirve, y me sirve con esmero, y me sirve con dedicación, y me sirve con esfuerzo. Un pueblo que no piensa en voy al trabajo, al gimnasio, a la plaza y el domingo a la iglesia y por ahí una reunioncita entre semana de oración. No, un pueblo que vive pensando qué puede hacer para que otros adoren al Señor, qué puede hacer para que otros conozcan al Señor, qué puede hacer para que el vecino sea alcanzado por la gracia de Dios. Un pueblo que sale del trabajo conduciendo y pensando: ¿cómo daré hoy la gloria al Señor? ¿Cómo viviré hoy para Él? ¿Qué buena obra puedo hacer para que el Señor sea exaltado a través de mi vida? ¿A quién puedo predicar por el camino? Vivir en el trabajo pensando en qué puedo hacer para servir al Señor. Porque hoy hay lo que yo llamo, y perdónenme por el término, las sanguijuelas evangélicas. Solo entran a la iglesia para absorber, para recibir, para alimentarse, y no dan nada por nada, ni por nadie, ni por el Señor. Y lo peor es que vas a sus casas y Dios brilla por su ausencia. Y yo creo que así como hemos visto muchos a nuestros familiares católicos hablar de un catolicismo no practicante, un católico no practicante, y realmente yo creo que hay evangélicos no practicantes que van a su misa, a su culto lleno de ortodoxia, de salmodia exclusiva, cumplen todos los rituales y a hacer semana. ¿Dónde están tus obras? Tu fatiga por el Señor. Y mira qué palabra, fatiga.
Ay, estoy un poco cansado. Cansado está el misionero que dejó su vida entera para irse a China a predicar. Cansado está el misionero que carga con su mujer y sus 4 hijos en la India, arriesgando su vida. Cansado está el misionero que ha renunciado a su imperio, a sus 4 casas en Norteamérica y vive simplemente del arroz que le den y la ropa que le presten para únicamente hacer algo por el Señor. Esa gente está cansada. ¿Cansada de qué? ¿De ir al culto de oración? ¿Cansada de tener que congregar un par de veces a la semana? ¿Dónde están tus obras, tu fatiga, tu perseverancia? El Señor nos llamó a servir. El Señor no llamó a 3 o 4 escogidos a que den su vida por Él. El Señor nos llamó a servirle. Y el Señor ve nuestras obras. Y eso también me llena de esperanza, saber que el Señor ve lo que hacemos por Él. Que no tenemos que preocuparnos de que lo vea la iglesia, que no tenemos que preocuparnos de que lo vea el hermano, porque hacemos muchas cosas para el Señor, invisibles a los ojos de los hombres. El hombre que hospedamos en casa y le predicamos el evangelio, el misionero que ayudamos que vino de no sé dónde, la ofrenda que damos para ayudar allí. Hay muchas cosas que hacemos invisibles a los demás, pero eso también muestra que el Señor lo ve todo. El Salmo 139, versos 1 al 4 dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Entonces, amados hermanos, Dios ve nuestras obras, pero eso nos debe dar consuelo y preocupación. Yo lo pregunto de nuevo: ¿qué estás haciendo para el Señor? Y por favor, cuando yo he hablado de las iglesias que están menguando, que nadie me venga con ese sentimiento de lo importante no es el número. Sí, lo importante no es el número, pero si la Biblia dice que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, yo te pregunto, ¿en tu iglesia dónde están? No te digo que corramos para ser 2000 y que dejemos la palabra por el camino y llenemos la iglesia a cualquier costa con dibujos, entretenimiento y payasos. Pero una palabra predicada en el poder de Dios, el evangelio predicado bajo la autoridad del Espíritu Santo, hay conversiones, hay pecadores que se arrepienten, hay vidas transformadas, hay jóvenes siendo alcanzados que no van a vivir la mundanalidad de este tiempo, van a vivir consagrados al Señor. Pero si hay una religión simplemente llena de protocolo y normas, una religión muerta que no tiene apenas vida y que va a presentar a muchos el día de mañana diciendo: Señor, Señor, yo fui a una iglesia de sana doctrina, y el Señor le dirá: apártate de mí porque tú mío no eras. La obra del Señor crece porque el Señor hace crecer su obra. No pueden haber solo 20 creyentes, a lo mejor en un pueblo de 100,000 habitantes. Pero ahora yo pregunto, ¿está la iglesia haciendo obras? ¿Se está fatigando por alcanzarlos? ¿Está perseverando en el evangelismo? ¿Cuántos días salen a la calle a compartir el evangelio? ¿Cuántos siembran en esas calles de sus ciudades? ¿Cuánto hablan a sus compañeros de trabajo? Yo no vengo a criticarles, pero quizá es tiempo de examinarnos. Esto no es contra una denominación, Aquí han mandado al bautista a pegar palos a los presbiterianos. No. Es que eso también va para bautistas. Esto no se trata. Esto se trata de nosotros. Esto ya saca de la idea de tu iglesia. Ahora te pregunto a ti, ¿qué haces tú por el Señor? Porque a veces tú te acomodas, no, mi iglesia no hace. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Al final tú vas a rendir cuentas por lo que tú has hecho. Pero hermanos, somos llamados a obrar, somos llamados a servir, somos llamados a entregarnos, a perseverar, a fatigarnos, incluso a recibir desprecio. Nos llevamos demasiado bien con nuestros compañeros de trabajo, con los compañeros de la escuela. ¿Saben por qué? Porque pasamos desapercibidos. El día que vivamos como creyentes nos van a odiar, hermanos. Yo, cuando los creyentes son tan queridos por todo el mundo y caen tan bien a todos, me pregunto, ¿qué viven? Porque el sufrimiento cristiano no es una casualidad, es una promesa. Porque a vosotros no se os ha dado solo el creer en Él, sino también el sufrir por Él. ¿Dónde está tu sufrimiento por causa de Cristo? Es dicha para nosotros. En Mateo 5:11 leemos: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí.
Hermano, yo quiero que Dios alabe nuestras obras. Yo quiero que el Señor diga, tuve una iglesia viva en España. Tuve un pueblo que hizo la labor. Tuve un pueblo que cumplió la gran comisión. Tuve un pueblo que miraba mi reino y dejó sus proyectos personales y vanos y pasajeros a un lado para pensar en algo eterno. Tuve un pueblo que no pensaba solo en hipotecas, un mejor coche, unas buenas vacaciones o pasar un rato entre nosotros. Tuve un pueblo pensando en pescar hombres. Y lo hicieron con esmero, con perseverancia y se fatigaron. Pero yo los voy a recibir y les voy a decir, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ahora entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué estáis haciendo por el Señor? ¿Qué estamos haciendo por el Señor? Ahora, no solo alaba sus obras, alaba su doctrina, y eso también es importante, obviamente. El versículo 2 termina y el versículo 6 dice, y has sometido a prueba los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O el versículo 6, sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Sí, además hay otra cosa, un pueblo lleno de buenas obras y un pueblo de buena doctrina. Un pueblo que sabía ver ese Maldonado, ese Casluna, Dante Gebel, señor Itiel Arroyo, gente rara, ¿no? Fuera del mapa. Un pueblo que está alimentado por la palabra y sabe distinguir, ese es un siervo de Dios y ese no. Un pueblo que sabe recibir palabra y sabe percibir y desmenuzar lo que recibe, de manera que sabe analizar lo que viene de la palabra de Dios y lo que viene de los hombres. Un pueblo que, como en 1 de Tesalonicenses 5, 20 y 21, no menospreciéis las profecías, antes bien examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Un pueblo que sabe discernir a la hora de recibir una palabra lo que viene del Señor y lo que no viene del Señor. Un pueblo que sabe, como dice 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que era un pueblo de buenas obras, un pueblo de trabajo, de perseverancia, de fatiga, pero también un pueblo centrado en la palabra. Y para mí ese es el equilibrio perfecto. No era solo intelectualismo. A mí a veces, cuando llegas un predicador a la iglesia y se pone delante de un pueblo que no ha estudiado, no sabe ni lo que es la ESO ni el bachillerato, y empiezan a hablar de, como decimos, términos como salmodia. ¿Qué es salmodia? Le suena a pescado fresco. Ponme 1 kilo de salmodia y 2 kilos de almejas. No saben de eso. No puedes venir aquí a llenar la cabeza del pueblo de Dios de tecnicismos que has aprendido en el seminario y que muestran que has leído a puritanos y a los mejores teólogos del pasado. Sé su pastor. Es un pueblo rural, un pueblo que no ha estudiado. Haz que conozcan y vivan para la gloria de Dios. Usa palabras sencillas. Ay, pero no me van a invitar en los grandes seminarios. Tú eres pastor de un pueblo. Tú no tienes que ser MacArthur, ni tienes que ser R.C. Sproul, ni tienes que ser nadie de eso. Dios te ha puesto ahí, para esa ciudad, para ese pueblo. Y tienes que hacerle la palabra accesible para que ese pueblo sepa discernir. Para que ese pueblo no diga amén a cualquier cosa. Para que ese pueblo sepa entender dónde hay un pastor y dónde hay un lobo. Dónde alguien viene del Señor y dónde alguien viene del mismo Satanás. Pero no podemos alardear de tecnicismos aprendidos en un seminario. Tenemos que hacer sencillo y alcanzable la palabra de Dios a oídos muy diferentes, porque igual en vuestras iglesias no, pero en las nuestras tenemos desde universitarios a gente que cuando va a hacer el curso de membresía te dice, pastor, yo no sé escribir bien. No pasa nada. Pastor, es que, mira hermano, hay que leerse este libro. Pastor, yo no sé leer. O no, habrá un hermano que lo lea contigo, porque eso es lo que tenemos entre nosotros. No tenemos a catedráticos, no tenemos a grandes teólogos, tenemos gente que el Señor alcanzó y nunca leyó un libro. Y qué bonito cómo han sido alcanzados sin ni siquiera haber leído una Biblia. Ahí mostramos que no es por fuerza ni por violencia, sino por su espíritu. Pero nosotros debemos cultivar un pueblo conocedor de la palabra, no de tanto tecnicismo. El pueblo no necesita saber la diferencia quizá entre amilenialismo, premilenialismo histórico, dispensacionalismo, ni meterlos en una batalla épica entre continuistas y cesacionistas. El pueblo necesita conocer el Evangelio,
El pueblo necesita conocer los atributos de Dios. El pueblo necesita conocer cómo caminar delante de un Dios santo. El pueblo necesita conocer los fundamentos de su fe. No son tecnicismos. Era algo que pescadores de aquella época entendían, era algo que agricultores de aquella época entendían y que también necesitan entender hoy para que cuando llegue cualquiera a hablarles como yo llego hoy, sepan decir no viene del Señor. Sepan discernir y probar a todos los espíritus para ver que no todos vienen de Dios. Y este pueblo no solo estaba lleno de buenas obras, sino que además estaba lleno de conocimiento de la palabra de Dios. Y debemos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de la palabra de Dios para no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Son muchas alabanzas a su trabajo, a su fidelidad a la doctrina, pero también vemos en el versículo 3 otra alabanza. Su fidelidad en medio del sufrimiento. Tienes perseverancia y has sufrido por amor, por mi nombre, y no has desmayado. Hermanos, cuando a mí me hablan de mis sufrimientos por el cristianismo, yo lo máximo que puedo decir es que soy el único creyente de mi familia, que mi madre no cree. Pero en aquel entonces, cuando personas creían en el Evangelio, a veces eran expulsados de sus casas, desheredados, considerados personas ingratas y ya no bien recibidas en la familia, personas que se tuvieron que mudar. Algunos fueron presos, otros incluso murieron por el Evangelio. Estuve hace poco con un pastor, se llama Salvador Gómez Dixon, un hombre muy entrañable, y nos contaba un tiempo de misión que fue a China. Y él contaba que como hacían el culto era que ellos iban a un piso clandestino porque estaba prohibido, y mientras hacían el culto en ese piso clandestino habían dos hermanas que estaban en el edificio de enfrente supervisando si por el portal del otro edificio entraba policía para avisarles. Incluso contaron que una vez una hermana llegó muy tarde al culto, y eso en China no es normal, en España un poco, pero en China no. Y de golpe ya había empezado el culto y escuchan en la puerta. Y dice, tenías que ver esas caras. Vieron la muerte, vieron prisión, vieron castigo. Y luego vieron una hermana que llegó tarde y poco más la que acaba muerta es la hermana. Pero nosotros el mayor peligro que tenemos es que un niño se ponga a hacer berrinche. El mayor peligro que tenemos es que alguien se distraiga o se nos duerma o que suene un teléfono. Hermanos, por el amor de Dios, apaguen los teléfonos en la iglesia. Cuánto sufrimiento. No, es agobiante, realmente apaguen sus teléfonos en la iglesia, pero me refiero que sus sufrimientos y los nuestros no tienen comparación. ¿Saben por qué? Porque somos una generación floja. Somos una generación que no sufre por nada más que lo suyo. Si te das cuenta, tus sufrimientos son por ti, tu marido, tus hijos, tu familia, y de ti y lo tuyo no sales. Porque no somos una generación que sufra por nadie más. No somos una generación que sufra por otros, ni mucho menos por el Señor. Es que, pastor, si yo hablo de esto en mi trabajo, me desprecian. Y si yo digo que soy creyente en el instituto, me marginan. Y si yo digo esto aquí, me dan de lado. Y si lo hablo en mi familia, hay tensiones. ¿Saben qué? Nosotros hay familia con la que ya no hablamos. Nosotros hay familiares que ya no nos tienen hasta bloqueados en Facebook. Nosotros hay familiares que nunca más vamos a ver, y lo doy por hecho. Y familiares que incluso en funerales vas a evitar el horario porque ya no va a haber buen trato. Pero obviamente si tienes un tío que te trae a tu primo, que ahora quiere que lo llames prima, que se llamaba Kilian y ahora quiere que lo llames Caterina, y lo trae con falda y peluca, y tú quieres participar en eso porque no quieres ofender a tu familia, o temer a Dios y no temer a los que solo pueden matar tu carne. Porque el que no ama, el que es capaz de amar a madre, padre, esposa, esposo, hijas, o hasta su propia vida más que al Señor, no es digno de Él. Si no somos capaces de recibir un rechazo social, la marginación en la escuela, o que nos deje hablar una prima por causa del Señor, el día que te ponga una pistola en la cabeza, así vas a negar a Cristo. Pero estos no lo hicieron. Ellos fueron capaces de perder trabajos, perder familiares, perder seres queridos por la causa de Cristo, y no cedieron. Yo te he preguntado cómo están tus obras, tu perseverancia y fatiga. Yo te pregunto cómo andas de buen conocimiento bíblico. Y ahora te pregunto, ¿cuánto has sufrido por el Señor? Y lo triste es que la mayoría de respuestas es nada, 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 pero yo soy un fiel creyente. Oye,
examinaos y poneos a prueba para ver si realmente estáis en la fe. Nunca es tarde para preguntarse, ¿he nacido de nuevo? Pero el creyente es alabado por el Señor porque sufre por su causa. El creyente es capaz de mantenerse íntegro al Señor a pesar del rechazo que pueda venir sobre su vida. Hay una expresión de Job que me agrada mucho, Job 27:5. Lejos esté de mí que os dé la razón, hasta que muera no abandonaré mi integridad. Una persona que quiere mantenerse fiel al Señor por encima de sus amigos, por encima de cualquier presión, quiere mantenerse íntegro al Señor. Y para mí una de las historias más preciosas, Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18, ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Mira qué interesante. Rey, nuestro Dios puede librarnos de tus manos, pero aunque no lo haga, aunque nos deje morir aquí, vamos a serle fiel. Es bonito una cosa entender esto. Cuando nosotros leemos la historia de Abraham subiendo con Isaac, es como que tú ya sabes el final. No es tan emocionante, porque tú la lees y dices, al final no muere. Esto es como cuando ves por segunda vez una película que le dices a tu mujer, he visto una peli, y la está viendo y está emocionada, y tú, bueno, no va a morir. Este está vivo hasta el final, parece que lo matan toda la peli, pero este no muere ni a tiros. En la Biblia nos pasa igual, pero esa gente no sabía el final. José no sabía que acabaría siendo la mano derecha de Faraón. Abraham no sabía que aparecería un cordero y que frenarían el machete cuando lo levantara. Estos jóvenes no sabían que al final, nosotros decimos, wow, el Señor estuvo con ellos en medio del horno. Ellos no lo sabían, pero ellos fueron fieles sin saber el final. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Es muy fácil ser fiel al Señor cuando te dicen, bueno, pero sé que acaba bien. Es muy fácil tener cáncer y decir, sé fiel, canta, alaba. Bueno, porque ya sé que me voy a curar. Pero ¿quién alaba y es fiel sin saber si va a acabar sus días así? Somos llamados a ser fieles al Señor incluso en medio del sufrimiento, sin saber si Dios nos librará del sufrimiento. Somos llamados a ser fieles a Dios a pesar del sufrimiento. Y si ese sufrimiento es el final de nuestros días, Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. Y lo alabaremos independientemente de las circunstancias, aunque la higuera no florezca, aunque no haya animales en el granero, aunque el campo no dé su fruto, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Sin embargo, ha alabado sus obras, ha alabado su conocimiento doctrinal y fidelidad a la verdad, ha alabado su perseverancia en el sufrimiento, pero no todos son alabanzas, porque no toda iglesia es perfecta. Parece que está todo bien, pero todas las iglesias tienen su parte buena, su parte mala. Seguro que si yo ahora me hiciera miembro de vuestras congregaciones, no me importaría, a pesar de nuestras pequeñitas diferencias por ahí, bautismales y alguna más. Pero seguramente vería muchas virtudes y vería cosas que diría, esa área anda flojita. Pero es normal, hasta que estemos en gloria va a ser así. Pero eso no significa que tengamos que acomodarnos en esos defectos y decir, bueno, ninguna iglesia es perfecta. No, debemos luchar para hacerlo. A mí me pone nervioso los creyentes que dicen, nadie es perfecto. Digo, pero debemos serlo. Pero debemos serlo. La Biblia lo dice. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Pero nadie es, y Dios ya lo sabe. Entonces, ¿para qué pide eso? Porque te tienes que levantar cada mañana con la intención de ser perfecto ese día. No lo vas a hacer, pero debe ser tu actitud. Tu actitud es, voy a hacerlo todo perfecto, hablar de manera perfecta, ser el marido perfecto, la esposa perfecta, el padre perfecto, el trabajador perfecto, mente perfecta. Esa debe ser nuestra actitud y al final del día obviamente nos tendremos que arrepentir de algo, pero esa debe ser la intención de nuestros corazones. Como digo, hay mucho tumbado en una hamaca diciendo no pasa nada, gracias soberanía, a dormir de cualquier manera. No es así. Así no vive un creyente. ¿Y qué es lo que reprende el Señor aquí? Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Las glorias pasadas. Aquellos buenos tiempos en los que era todo tan fervoroso. Yo no sé cómo han sido vuestras conversiones. Yo sé que muchos habéis nacido en iglesias ya.
padres creyentes. Yo soy el único creyente en mi familia. Pero yo recuerdo una cosa y lo cuento y le ha pasado a muchos hermanos que conozco, al menos en mi círculo. Cuando yo conocí al Señor, yo recuerdo que fueron cambios muy drásticos en mi vida. Cuando yo conocí al Señor, yo podía ver 4 o 5 prédicas diarias. Yo me leí la primera vez la Biblia en cuestión de 2 meses entera. Solo quería comer Biblia, ver prédicas. Tiré mis discos de Metallica, Green Day y todas estas cosas por la basura y solo quería escuchar alabanzas. Yo solo quería al Señor. No quería nada más, me había enamorado sobre todas las cosas. El cigarro se fue, la cerveza se fue, la bebida, todo se fue. La música se fue, mi apariencia externa se fue, todo cambió. Yo solo quería al Señor. ¿Qué hay de Él? Alabanzas, dame alabanzas. Libros, dame libros. Biblia, dame Biblia. Prédicas, dame 40. Estaba en mi trabajo con los cascos, prédicas o alabanzas. Iba en el coche a alabanzas. Llegaba a casa a una prédica. Biblia por la noche. Solo quería Dios, 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 Jesús, Jesús, Jesús. Y lo peor es que luego ya la gente te dice, bueno, ya madurarás. Digo, ¿madurarás? Así deberíamos ser toda la vida. La pregunta es, ¿qué te ha pasado a ti? Escuchabas 4 prédicas y ahora si vas al culto el domingo hay que dar gracias porque si viene la prima de Teruel faltas, si las vacaciones del hijo faltas, si el niño tiene fútbol faltas, si ahora tienes partidito de básquet faltas. El día del Señor es el día de tu prima ahora. Ahora no, ahora aquí, como digo, y poca broma, salmodia, los himnos, pero en el coche te ponen los 40 principales. ¿Para qué tanta solemnidad aquí dentro si cuando sales te pones a Maluma? No, de verdad es que no lo entiendo, no entiendo a qué jugamos. ¿A qué jugamos al corset solemne de la ortodoxia y ortopraxis y luego ahí fuera somos uno más? ¿A qué jugamos? Yo como no os conozco, yo puedo soltar esta bomba y me voy para Barcelona. O sea, ¿sabes? Para mí es tranquilo, pero a lo mejor para eso me trajo el Señor. Porque como vosotros a veces tenéis ese miedo de decir algunas cosas que en el fondo pensáis y que en las conversaciones, en el fondo hay eso en el corazón. Pero claro, ¿quién va a ser el brusco que suelte esto desde el púlpito? Tráete al catalán. Pero no es ser mala persona. Eso es para ti, eso es para mí. Porque yo no lo voy a entender. No voy a entender que el culto acabe a las 12:15 y ahora ya todo cambie. ¿Qué veo en la tele? La que se avecina, los mismos chistes mundanos, conversaciones mundanas, humor mundano. ¿Y qué escucho en la radio? O sea, ¿dónde está el Señor el resto del día? En el corazón. En el corazón de mi madre también dice que está. Pero no era así al principio. Al principio solo querías a Dios. Y no has madurado. Has dejado tu primer amor. Y ves a esos nuevos en la fe que los ves, no faltan un culto. Y, hay evangelismo, voy. Hay ayuno, voy. No sé si las iglesias vuestras hacen esas cosas, pero ayuno es una práctica bíblica, no pentecostal ni carismática. Pero voy, están en todo. Y vamos a un retiro, voy a esto, voy. Tú, ya se lo tomará con más calma en el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué quieres apagarlos? Si lo que tendríamos que tener es una iglesia encendida así al 100%. Si hubieran 100 así como ese nuevo convertido, medio Toledo estaría en tu culto el domingo. El problema es que de esos hay pocos. Porque a muchos el Señor nos diría, has dejado tu primer amor. Si oras para dar gracias por la comida, ya está siendo casi un milagro. Antes te arrodillabas y a veces hasta llorabas y sentías mi presencia en la oración. Ahora tu oración es 4 minutos, muy solemne por eso, muy siguiendo los pasos de la oración perfecta. Exaltación, gratitud, arrepentimiento, petición. No, si el protocolo está bien, pero no lo exige el Señor. A veces falta mucha sinceridad en nuestra profesión de fe. Mucha sinceridad, porque hemos dejado nuestro primer amor. Se nos ha olvidado lo que dice en el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Se nos ha olvidado que en Dios hay gozo suficiente y lo buscamos todavía otra vez en otras cosas. Ahora cuando me estreso, ponte una peli para no pensar, ponme esto para no pensar. Ya el Señor no es suficiente. Hemos vuelto a las cisternas rotas. Y hemos abandonado a la fuente de agua viva que no cesa de brotar.
En Efesios 1:15, el apóstol Pablo alaba algo de esta iglesia. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay en vosotros y de vuestro amor por todos los santos. Mira, Pablo alabó en un momento de la historia el amor de esa iglesia y ahora Jesús los está corrigiendo. Puede ser que en un momento de tu historia el Señor alabara el amor que tenías por Él y ahora quizá también te diría, oye, vuélvete. Te estás enfriando, te estás apagando. Estoy empezando a ser algo muy secundario en tu vida. Ya no estoy siendo tu primer amor. Ya no veo en ti. Mateo 22, 37 al 40. Y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Estás amando a Dios con esa intensidad? ¿Con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas? ¿O lo estás amando? Por tanto, el versículo 5, para todos nosotros, recuerda de dónde has caído. Y es interesante porque no es de qué has caído, no es recuerda qué has hecho para pecar, recuerda qué pecado has cometido, no, recuerda de qué posición te estás cayendo, recuerda de qué relación te estás cayendo. Teníamos una relación íntima, teníamos una comunión maravillosa y estás cayendo de allí. No está diciendo un pecado en concreto, está hablando de una relación, de dónde te has caído. Nos caemos de un lugar de comunión, de un lugar de cercanía, de un lugar de... ¿Dónde están esos hombres de los que el Señor podría decir, y este andó con Dios? De verdad, yo cuando encuentro gente mayor y me cuentan de misioneros, yo llevo poco en el Señor comparado con la mayoría de vosotros, pero me cuentan historias del pasado y yo digo, ¿y hoy dónde están? Y me hablan de grandes predicadores y digo, se están muriendo. ¿Quiénes vienen por detrás? ¿Quiénes son las antorchas encendidas que levanta el Señor para esta generación? ¿Dónde están las voces de este tiempo que van a llevar a su pueblo a un avivamiento? ¿Dónde están los misioneros que mañana estarán en libros? ¿O vamos a ser simplemente la parte de la historia que cerró un ciclo bonito y lo dejó partir? No, yo creo que debemos, como Pablo le dice en 2 Corintios 13:5, poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos, o no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Y qué duro esa palabra. Examínate, a no ser que te dé miedo, no vaya a ser que no pases la prueba. Hazte 3, 4 preguntas de cristianismo básico. Hoy cuando encontramos a alguien que quiere alejarse del mundo, no practicar según qué cosas, orar mucho, estar en todos los cultos, leer mucha Biblia, solo hablar de Jesús, solo escuchar alabanzas. Me hace gracia que entre creyentes lo llaman fanático. Digo, vale, que el mundo lo llame así hasta lo entiendo, pero que un cristiano diga, sois muy fanáticos. Me hace mucho. En nuestra iglesia hay gente que se va y para nosotros es un elogio, pero se marchan de nuestra iglesia. Yo no quiero ir a Caminando por Fe porque son muy puritanos. Digo, hermano, lo que para ellos es una burla, para mí es una honra. Le digo, no, pues puedes irte a esa, que es la Hillsong reformada. Te hablan de las grandes doctrinas de la gracia, pero luego los jóvenes se van a la discoteca y como si nada. Andan todos exhibiendo el cuerpo semidesnudo y como si nada. Eso sí, el domingo todos ahí con su himno, sus 5 solas, su sola gratia, su sola fide. Te lo dicen hasta en latín. Eso sí, luego a bailar bachata. Vete con ellos, sí, claro que sí, no te quedes con los conservadores, que nos va muy mal en la vida. No, claro que sí, porque si te decimos que tengas prudencia entre joven y jovencita, que están hormonando, que el pecado está ahí, que son fáciles de caer, no, demasiado radicales. Déjales, son jóvenes. Y ahí los tienes, niñas embarazadas en la iglesia, casi ninguna llegaría blanco al altar porque pocas llegan vírgenes. La mayoría ya han besado a 3 o 4 jóvenes de sus congregaciones. Déjalos. Nunca han habido tantas segundas nupcias en el pueblo de Dios. Antes era, mira, esta es mi familia, ahora son, estos son mis hijos, estos son los de ella y estos son los nuestros. ¿Cómo? Sí, estos son los míos
Estos son los de ella y estos son los nuestros. No quiero ofender a nadie, pero eso antes no se veía tanto en el pueblo de Dios. Pero hay divorcios por todas partes, segundas nupcias por todas partes. Que no estoy aquí para defender mi postura ante vosotros, pero estoy diciendo que algo va mal en la iglesia. Algo va mal cuando nuestros jóvenes no llegan vírgenes al matrimonio. Algo va mal cuando hay tanto divorcio en medio de nosotros. Algo va mal. Y yo creo que nos falta un poquito de fanatismo. Y nos falta lo que el Señor pide aquí, y arrepiéntete. Nos falta arrepentirnos y hacer lo que dice al final, y haz las obras, versículo 5 al final, y haz las obras que hiciste al principio. Vuelve a enamorarte de mí como la primera vez. Vuelve a enamorarte de mí como al principio. Sí, están bien tus obras, están bien tu doctrina fiel, está bien tu sufrimiento, pero yo quiero tu amor también. Yo quiero la comunión que teníamos, yo quiero las horas de oración, yo quiero que decías, no, me voy a levantar una hora antes de ir al trabajo para orar al Señor y voy a orar todas las noches una hora. Y yo quiero eso también. Vuélvete al lugar de donde caíste. Haz las obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Éfeso no acabó muy bien. Si tú ahora vas por ahí, solo hay ruinas. Y no hay mucha iglesia, y no hay apenas creyentes. Quizá no volvieron a su primer amor. Quizá al final el Señor trajo juicio. Bueno, pastor, el Señor no trae esas cosas a su iglesia. Yo creo que sí. Pablo a los Corintios, cuando habla de la cena del Señor, les dice, examínese cada uno a sí mismo. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y justo después dice, por eso entre vosotros hay muchos débiles, enfermos, y muchos duermen. Y ese muchos duermen apela a la muerte. Y según lo que yo entiendo ahí, igual mi interpretación es patética, pero yo creo que es el juicio de Dios sobre aquellos que tomaron indignamente la cena del Señor. Así que Dios trata con su pueblo, y a veces trata severamente. Porque como un padre a un hijo, Dios disciplina a los suyos. Lo hace por amor. Por eso, un llamado a la obediencia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu habla a la iglesia, alaba sus virtudes, pero también llama al arrepentimiento en aquellas cosas que no están bien. Y yo hago lo mismo en esta mañana, y lo voy a hacer en cada mensaje. Igual no me vas a apreciar mucho al final de los 6 días, pero en cada mensaje daré gracias a Dios por virtudes de la iglesia y llamaré al arrepentimiento donde sea necesario. Y que nadie piense que vengo como el gran a corregir a otros. Yo soy el primero que se llama al arrepentimiento, yo soy el primero que se examina a la luz de este texto. Pero al final yo quiero vivir lo que termina diciendo: al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Yo quiero que tú y yo comamos de ese fruto. Yo siempre se lo digo a mi congregación, le digo: hermanos, yo no tengo que ser tu amigo, ni caerle bien a los pastores. Yo no tengo que ser el predicador guay, ni el que al final sea el simpático del grupo, que todo el mundo lo quiera porque es el más carismático. Yo solo quiero que el Señor te diga: buen siervo y fiel. Yo solo quiero verte en la eternidad. Yo no quiero que te pierdas. Yo no quiero que vivas como el mundo. Yo no quiero que el Señor al final te reprenda y que yo no haya hecho por llamarte la atención como un hijo a un padre. Yo amo vuestras almas. No quiero solo vuestra amistad, que si me la llevo de aquí por mí mejor. Pero lo más importante no es eso. Prefiero que salgas de aquí el sábado diciendo: me cayó fatal en persona este chico. Pero a lo mejor el Señor te haga run run en la cabeza y te dijo: ¿por qué te cae mal? Igual te dijo algunas verdades que te hacían falta escuchar. Igual no te cae mal él, igual te cayó mal la palabra. Porque al final sí, la salvación es por gracia, mediante la fe, pero Santiago dice en el capítulo 2, versículo 17 al 18, y termino ya: así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Sí, hermano, yo soy una persona que cree en las doctrinas de la gracia, de verdad, soy el primero. Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola escritura, soli Deo gloria, pero la fe sin obras es muerta. Soy el primero que no quiere legalistas en la iglesia, que las obras no las hacemos para mérito propio, ni para vernos más justos delante de Dios, ni para ser más bendecidos, pero la fe sin obras es muerta.
Hermano, yo alabo que aquí tengo un pueblo delante que yo sé que no hay que venir a darle doctrina. Y es así. Yo no he venido a este campamento a enseñar teología. Seguramente tendría que aprender de muchos pastores más cosas. Por eso digo, yo soy el bebé quizá, el más básico. Pero ¿no será que debemos volver a lo básico? ¿No será que ya sabemos mucha Biblia y debemos volver a lo básico, a la práctica, a la ortodoxia, pero a la ortopraxis? Doctrina sana, vida sana. Doctrina bíblica, vida bíblica. Doctrina fiel, vida fiel. Palabra santa, vida santa. Porque Dios es santo. Que el Señor obre en cada corazón como Él crea conveniente. Vamos a orar.